Bienvenidos una vez más a La City Sin Gluten, edición Navidad. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es el sitio donde comparto recetas, información y experiencias sin gluten. Para hoy te traigo otra deliciosa receta del calendario de recetas. Espero que les guste. Ahora sí, comenzamos. Esta receta va dedicada a los amantes del chocolate y de los postres. Comenzamos con la crema pastelera de chocolate. Para ella necesitaremos 2 huevos medianos, los cuales vamos a batir. Así. Por cierto, si te gustan las recetas, recuerda, comparte con alguien que creas que le pueden gustar todas estas delicias. A estos le vamos a agregar 150 gramos de azúcar o la equivalencia en el edulcorante de preferencia. Mezclamos bien hasta integrar todo y le vamos a agregar 2 cucharadas de maicena o almidón de maíz. Así. Mezclamos muy bien todo hasta integrar. Por cierto, si todavía no has visto las demás recetas del calendario, por aquí arriba te dejo la tarjeta. Clica sobre ella y te lleva a todas las recetas del calendario. Pero ahora quédate conmigo porque este postre es delicioso. Una vez está todo muy bien mezclado, llevamos a cocinar. Vamos a preparar la crema. Necesitamos 200 ml de leche o leche vegetal. Lo ponemos a cocinar a temperatura media y le agregamos la mezcla que hemos hecho anteriormente. ¡Ah, qué delicia! De forma opcional le podemos agregar una cucharada de brandy o ron, o amaretto si tienes también, queda delicioso. Y mezclamos muy bien. Le vamos a agregar 2 cucharaditas de cacao en polvo. Si no tienes cacao en polvo en sí y tienes Nesquik, puedes hacerlo también con Nesquik. Y mezclamos hasta que espese, pero no se reduzca mucho, tiene que quedar esta textura, así mismo. Ahora vamos a cocinar nuestros profiteroles. Hacemos la masa choux o masa para profiteroles. Ponemos a cocinar 120 ml de agua a una temperatura media. Y si es fuego, fuego medio bajo. Y 60 gramos de mantequilla, sin sal. Bueno, si tienes con sal, pues no pasa nada tampoco. Un toquecito de sal. Cocinamos hasta que la mantequilla se deshaga por completo. Y le vamos a agregar de un solo golpe mix de harina para repostería sin gluten, o si quieres la mezcla casera te la dejo en la caja de información. Serían 100 gramos de mix. Ahora, aquí atención. Tenemos que mezclar muy rápido, muy rápido, muy rápido, hasta que se integre todo. Cada granito de harina tiene que estar integrado con el agua y la mantequilla. Así, y se tiene que despegar de los bordes. Así, miren, así mismo tiene que quedar la textura. Dejamos enfriar. Una vez frío, colocamos en un bol y a esta masa le vamos a agregar 2 huevos medianos. Y vamos a batir con la ayuda de varilla de mano. Mucho, mucho. No te asustes si al principio se ve así, como huevo revuelto, porque vas bien, vas por buen camino. Tienes que seguir batiendo hasta que se integre todo y quede así, una masa así. Esta es la textura. Poner mucha atención en las texturas que les doy, porque lo hago para que vean si van bien o no. Ahora, vamos a hacer los profiteroles. Hacemos los profiteroles. En una manga pastelera vamos a poner la masa o en una bolsa estilo zipper y le cortamos la puntita y ya está, si no tenemos manga pastelera. Vamos a hacer un redondo de alrededor unos 10 centímetros de diámetro. Y luego, por fuera de este redondo, hacemos otro más grande. Así mismo como te estoy mostrando. Por eso es importante ver el vídeo
Y no solamente quedarse con los ingredientes de la caja de información, porque si no, se pierden todas las técnicas que les doy en el vídeo. Así, y hacemos otro redondo por arriba entre los dos, como uniéndolos. Pintamos con leche opcional. Si no quieres, no pintas, quedará un poco más blanco, pero quedará bien. Almendras fileteadas, opcional también, pero me gusta el sabor que le da. Y las tenía en casa y se las pongo. Llevamos a hornear. Ahora los profiteroles. Hacemos bolitas. No tienen que ser perfectas. Y esta partecita de arriba la corregimos con agua. Y llevamos a hornear 2 tiempos. Primero 240 grados o la mayor temperatura de tu horno. Por 10 minutos. Luego le bajamos la temperatura a 150 grados para que termine de hacerse. Hasta dorar. En mi caso tardaron unos 9 minutos los profiteroles. La corona tarda un poco más. Miren cómo han quedado. Ahora vamos a proceder a rellenar con la crema pastelera que hemos hecho. Que está súper fría ya. Rellenamos lo mejor posible. Y así ha quedado. Ponemos la tapa de arriba. Ahora, esto como idea puede servir también como roscón de reyes. Haces una pasta choux y haces tu rosconcito de reyes así de pasta choux. Por aquí arriba, si quieres ver el roscón original o tradicional con zanahoria, te dejo la tarjeta, clica sobre ella y te lleva directamente. Ahora rellenamos las bolitas de profiteroles. Con la ayuda de la manga pastelera le abrimos un huequito y la rellenamos. Si no tenemos manga pastelera, con una cucharita pequeña podemos hacerlo. Y así. Ahora, una vez rellenos los profiteroles, armamos nuestro árbol. Derretimos 60 gramos de chocolate negro. Truco importante, ponemos en la base un poco de chocolate para que se pegue. Y también importante que los profiteroles estén fríos. Si lo podemos meter un rato en la nevera, mejor. Así el chocolate, cuando se lo pongamos así en la base, primero en la base vamos a poner 5 profiteroles. Le ponemos chocolate y lo vamos pegando. Como decía, los profiteroles fríos nos ayudan a que se pegue mucho más rápido y se enfríe más rápido el chocolate y no se nos resbale los profiteroles. Así que si lo metemos un rato en la nevera, mejor que estén fríos. Pegamos, como decía, 5 profiteroles en la base. Luego en la parte de arriba vamos a pegar 4. También esto va a depender del tamaño de los profiteroles y de cómo de grande hagamos la base. Si es más grande necesitaremos más profiteroles. Los de arriba le vamos a poner un poco de chocolate en la parte de los laterales para que se peguen, se junten unos con los otros. Así. Y luego, más arriba, pondremos 2 o 3 profiteroles, dependiendo del tamaño. Los míos eran grandes y le he puesto 2. Y por último, el profiterol de la parte de arriba, la corona del árbol. Y miren qué delicia. Podemos dejarlo así, que ya están deliciosos. A mí me sobraba un poco de chocolate, así que le voy a salpicar un poco el árbol con chocolate. Por cierto, para los que me han preguntado dónde está la caja de información, miren, aquí, esta es la flechita que les digo en el móvil. Clica sobre ella y te lleva a la caja de información donde dejo toda la receta. Muchas gracias a todos por estar allí. Nos acercamos a la recta final de este calendario. To a